que nos amó. Gloria a Dios. Buenos días, Iglesia Arco de Vida. Bienvenidos a una celebración más. Qué lindo que es estar juntos, como dice la palabra, y saber y entender que al estar juntos, el Señor está en medio nuestro, Él se está moviendo en medio nuestro, su presencia está acá. Para que podamos entender bien cómo es en esta manera que nos quiere hablar. Pero yo venía pensando en esto, ¿no? Me acuerdo una vez que era jovencito, mi papá, como mi papá era técnico electrónico y mi hermano iba a una técnico electrónico y el más chico que tenía que ser. Tenía que ser técnico electrónico. No era bueno, en Tucumán. Fui a la técnica 2, Flor de Rojo, me gustaba doble cualidad, me gustaban muchas cosas, pero bueno, haciendo caso a los padres, ahí estuve. Y estamos en la parte de las radios, era la parte donde te mostraban cómo funcionaba la... cómo funcionaba todo el sistema de radio, y como el sistema que ahora estamos probando es lo mismo. Hay un emisor y un receptor. Entre el emisor y el receptor, entre mi micrófono y lo que los muchachos están trabajando en aquel lugar, hay ondas que se están expandiendo, que están llegando desde ahí hasta acá, para que yo pueda transmitir a ustedes. Y nosotros estamos rodeados de distintas ondas, los celulares, la radio, la tele. Es impresionante la cantidad que nos traspasa las distintas señales y ondas que no las vemos, pero están. No es que porque no la vemos no existe, sino es que no la vemos y está. ¿Y por qué quería decir esto? Porque hoy decimos, estamos juntos, estamos adorando a Dios y vemos personas, nos vemos entre nosotros, o el que está atrás se ve la única que está allá, o los que están adelante ven los que estamos adelante, pero hay algo que eso en el campo físico, en el campo natural, pero hay un campo que es el campo espiritual, que también tenemos que ver y el que se mueve, que tenemos que estar preparados para ver. Por eso yo digo, tenemos que estar atentos a lo espiritual, porque en este momento que estamos acá, estamos dando al Señor, pero se está moviendo en medio nuestro el Espíritu Santo, la presencia del Señor, que si no estamos atentos y si no podemos percibir, nos perdemos de estar charlando con nuestros Dios. Porque en el campo natural es imposible que vos y yo nos podamos conectar con el Señor. Porque Él está en el reino espiritual y Él se mueve en esa función espiritual. Ahora, cuando uno entiende y comprende cómo poder entrar y poder entender el campo espiritual, es tan hermoso. No es que haya una reunión más. No es que haya una celebración más conmigo, sino que nos encontramos juntos adorando y alabando y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lindo. Ahora, para que eso suceda, lo tengo. ¿Sí? Aunque está con el tema de la tecnología, pero igual me escuchan. ¿Ves todas las cosas que uno trata de poner para llegar mejor? Si no, no hay problema, interfiere. Por eso, cuando ustedes no llegaron temprano, nos pusimos un grupo de otras por acá. Hicimos una ronda y nos pusimos a orar. Porque en la materia
En el campo natural, uno dice, está todo bien, hablando que lleguen las personas, pero nosotros entendimos, y entendió el grupo, y entendió un hermano que dijo, vamos a orar, que hay que empezar a afilar ese oído y ese corazón hacia lo espiritual para poder compartir en las cosas espirituales. Si no entendemos la parte espiritual, no vamos a poder compartir con las cosas espirituales, sino vamos a manejar en lo natural. Y cuando manejamos en lo natural, la mayoría de las cosas no salen mal. Por eso en esta mañana Dios nos quiere hablar, y para poder entender la parte espiritual, para poder entender el campo espiritual, hay condiciones que se tienen que dar en tu vida y en mi vida. Una de las condiciones, son muchas condiciones, para poder discernir lo espiritual, para poder ver lo espiritual, para poder compartir en lo espiritual. Una de esas es la más principal: haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Porque si no tenés a Cristo en tu corazón, si no naciste de nuevo, no vas a poder tener el Espíritu Santo que te ayuda y te hace entender las cosas espirituales. Pero después vamos a ver muchas cosas que también tenemos que empezar a agudizar y a tener para poder ver. Y otra es la que vamos a ver esta mañana, la que vamos a tener en la charla esta mañana, que el Señor dice que para que lo podamos entender lo espiritual, para que podamos observar lo sobrenatural, el reino espiritual, y el título de la charla de esta mañana es Corazón de Niño. Para poder entender, para poder ver esta fase o este terreno espiritual, es importante. Si no tenemos un corazón de niño, y vamos a ver qué es tener un corazón de niño, es imposible que vos y yo podamos discernir, podamos ver y caminar y desplazarnos en la parte espiritual. Porque el corazón de carne, el corazón que ya hemos tenido al nacer, nos manejamos en lo natural. Y actuamos en lo que nos enseñaron, en lo que está en nuestra esencia, pero para poder observar, para poder movernos, para poder saber cómo hacer, es fundamental tener un corazón de niño. ¿Por qué? Vamos a buscar en la palabra de Dios en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 37 y 39. Lucas, Nuevo Testamento, versículo 9. Versículo 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que vea a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y expropiándole a duras penas se aparta de él. Para que entremos en el contexto de esta historia, Jesús y tres de sus discípulos estaban en el monte de la transfiguración, decimos nosotros el monte de la transfiguración, en un monte donde ellos estaban en el campo espiritual, donde Dios, el Espíritu Santo y el Hijo estaban ahí en ese lugar manifestándose, estaban experimentando, viviendo el estar en el campo. Esa montaña era un puente del reino a la tierra y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Así que todo lo que estaba decía: ¡wow! Jesús, vamos a hacer ramada, vamos a hacer casita, vamos a quedarnos porque está
hermoso, está precioso poder estar acá. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está en la intimidad del Señor, cuando tenemos esa conexión espiritual, es el lugar donde vos no querés irte más, donde vos no querés apartarte más. Entonces cuando ellos decidieron que ya tenían que bajar de ahí, cuando tenían que irse de ahí, bajaron de la montaña y se encontraron en la planicie con una realidad enorme. Se encontró Jesús una gran multitud, de otro micrófono, una gran multitud y sus discípulos ahí peleando. Bueno, ustedes vengan acá, porque eso es lo que hace el enemigo, Traten de lo del técnico, hagan lo técnico y nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Sabes por qué pasa todo esto? Porque en este campo espiritual, el enemigo, el principal que no quiere que vos y yo podamos entender la charla de esta mañana, no quiere que podamos entender cómo poder combatir y pelear para que nos manejemos en lo natural y así podamos perder. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron, se encontraron a una gran multitud y a sus discípulos. Cuando Jesús bajó, y ahí entramos en la historia, dice que un padre le salió y dice, al día siguiente, después de eso, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre, de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que vea a mi hijo. O sea, Jesús se encontró que había un papá que tenía un hijo con un problema físico, pero era espiritual. En el campo natural era un muchacho que tenía problemas de conducta, que tenía problemas de actividades como asco, que se lastimaba. Pero esta mujer entendió que era más allá de lo natural, que esto era algo espiritual. Y se lo llevó a los discípulos. Fue a la iglesia. Porque sabía que el único lugar donde podían entender, donde el único lugar donde estaban capacitados para operar en ese campo, era la iglesia. Pero se encontró que fueron con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Cómo? Si Jesús le dio autoridad y potestad para hacer milagros, para echar demonios, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó que no pudieron y que después vimos que el Señor Jesús se enojó? Que no pudieron entrar en ese campo porque ellos, al no tener al maestro, al saber que el maestro estaba ausente, empezaron a operar en el campo normal. Seguramente habrán orado, seguramente le habrán reprendido, pero en su corazón, ¿qué es lo que va a hablar esta mañana? Que tenían que tener un corazón de niño. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un corazón? ¿Por qué Dios quiere que tenga un corazón de niño? Porque nuestro corazón natural no nos hace ver y entender lo espiritual. Justo hablamos apenas empezamos a hablar con el amigo con Raúl, ¿no? De que era de que cuando venga el Espíritu, hablaba de esto, justo por lo que veníamos a hablar, hablaba de esto. Es que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para que podamos transitar y ver este mundo espiritual. Porque con nuestro espíritu vamos a manejarnos en lo natural, vamos a ver lo natural. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la capacidad de empezar a observar lo espiritual. Pero ahora, y vamos a ver esta mañana, que podemos tener el Espíritu, pero nuestro corazón todavía nos seguimos manejando con nuestro corazón humano. Y cuando Dios dice, ustedes quieren realmente entrar en el campo espiritual, queremos empezar a ver lo espiritual, tenemos que tener un corazón de niño. Porque si no tenemos un corazón de niño, ¿qué es un corazón de niño? No vamos a poder interpretar lo espiritual.
Sigamos el relato en el que estamos leyendo, versículos 40 y 41, dice: rogué a tu discípulo que le echara afuera y no pudieron. Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traedme acá a tu hijo. Claro que sí, Jesús se enojó. Con varios se enojó. Se enojó con la multitud, se enojó hasta con el Padre y se enojó también con los discípulos. Porque Jesús estaba enseñando, estaba hablando. Y ellos no entendían. A mí me encanta cuando estaban viendo la película esta de Jesús, la nueva. Y él cada vez que hablaba y hablaba con los discípulos, y los discípulos salían con sus martes 13, una forma de decirse, con ese enojo, salía Jesús de donde enseñaba y se enojaba, diciendo: no están entendiendo nada, no me están comprendiendo, les estoy mostrando el reino, les estoy mostrando la verdad y no están entendiendo. Es que cuando el Señor nos da su palabra, cuando nos enseña, cuando nos muestra y nosotros actuamos como que no hemos entendido nada, se entristece nuestro Dios, se enoja nuestro Dios, porque Él nos viene hablando, nos viene enseñando. Ahora, fijémonos esto: este papá, y es una enseñanza para el padre, él traía su hijo a la iglesia. Él traía, lo importante de papá, mamá, de traer a nuestros hijos a la escuela bíblica, de traer a nuestros hijos a la iglesia. Porque mientras tenemos nosotros esa potestad, ese dominio de traerlo, que todavía está en la edad donde todavía tenemos nosotros, después toman la decisión ellos, pero mientras tenemos nosotros la obligación y la tarea de traerlo, el mejor lugar donde tenemos a nuestros hijos es en la iglesia, donde ellos van a empezar a escuchar la palabra de Dios y van a empezar a entender todas estas cosas que hasta nosotros de grandes que estamos hoy no nos podemos entender. Y ellos que tienen la mente más fresca es más fácil. Y este padre lo trajo a la iglesia, lo trajo a los discípulos. Pero ¿qué pasó? Ellos no pudieron. Y Jesús después le dice: ¿por qué no pudieron? O sea, si uno ve más adelante, dice que ¿por qué no pudieron? ¿Cuáles son las condiciones que para poder batallar? Porque va a haber circunstancias en nuestras vidas, en lo espiritual, que vos tenés la primera condición es tener el Espíritu Santo. Una de las condiciones es tener un corazón como niño, lo que vamos a ver esta mañana, la importancia de tener un corazón como niño. Después se va a sumar la oración, porque dice esto es el ayuno, en la oración, o sea, son varias, no es una, hay varias cosas que el cristiano tiene que empezar a vivirla para poder comprender y entender el campo espiritual, el que nos rodea, el que no nos damos cuenta y nos interfiere todos los días, nos traspasa todos los días, pero lo vemos, estamos tan en lo natural, estamos tan en este mundo que lo que nos manejamos es lo natural, por eso estamos perdiendo la bendición de lo espiritual. Dice el versículo 42 y 43. Versículo que estamos leyendo, versículo 42, dice: mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús respondió al espíritu inmundo. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Yo digo, Satanás, cuando uno empieza a ver la palabra de Dios, ¿cómo se mueve? Sigue siendo lo mismo. Hoy en día estamos viendo muchos matrimonios, muchas familias, muchos jóvenes, muchos niños, siendo espíritus. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Cuando uno empieza a ver el campo espiritual, empezamos a ver la estrategia
yo y vos no tenemos ese corazón de niño. Y no le creemos porque por qué necesitamos, porque no llegué al por qué necesitamos el corazón de niño. Empezamos a entender y a comprender la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver lo espiritual. Y estamos rodeados. Ahora, voy a contar un detalle que está presente la hermana. Tuvimos el domingo de la mañana haciendo tesorería. Perdón, Claro, no, perdón, el sábado de la mañana. Sí, el sábado de la mañana haciendo tesorería. Mientras estábamos haciendo tesorería con un grupo de hermanos, apareció una hermana. Mal. Una crisis enorme. Una crisis enorme. Se sentía mal, estaba mal, literalmente estaba mal. Su hijo la trajo acá. Porque ella sabía que el único lugar donde se debía sentir bien era en la iglesia. Ahora, el que la trajo fue el hijo. El hijo decía, por favor, pastor, llévemela a la guardia. Llévemela a un médico porque está mal mi mamá. Tomó medicamento y está mal. Un niño chico. Ahora, yo ya estaba pidiendo la llave del auto. Estaba manejando con mi corazón natural. La persona está enferma, una persona tiene un accidente, lo que tengo que hacer es llevar. Cuando ese trato de abrirle, porque encima no tenía la llave, porque habíamos cerrado la llave, porque no podía cerrar la llave de la calle, no podía encontrar. Mientras estaba la mujer ahí enferma, la hermana ahí, y el chico diciendo, por favor, llévenme al hospital. Ahora, en lo espiritual, cuando estaba el Señor, revelame qué está pasando acá. Nos dimos cuenta que era espiritual. En lo natural lo que iba a hacer llevar a la persona y perder ese tiempo cuando era espiritual. Cuando abrimos, la sentamos, nos pusimos con un grupo de hermanos a orar. Empezamos a clamar y a orar, a interceder. Tuvimos 15, 20 minutos orando, clamando, luchando espiritualmente, batallando espiritualmente. Le quedó la hermana, pero estaba mal. Yo me era un poco asustado por la vi mal. Se había tenido una paz. Se fue. Ahora tengo la hermana tal cosa. Me dice, ya está, pastor. Me siento bien. Estoy contenta. Ahora, si uno no entiende lo espiritual y no atacamos lo espiritual, usamos herramientas equivocadas. Ahora, yo veía más allá de esto. Porque yo veía que el trabajo del enemigo no era para mamá. Por ahí no era. ¿Sabe dónde estaba el trabajo? Sobre el nene. Mientras yo batallaba un grupo de hermanos con la mamá, el enemigo estaba batallando con el nene. Cuando salí y observé esa situación, no fue algo conmigo. Manda. Satanás vino a matar, y destruir. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que estar preparada para entrar en los campos espirituales y observar y entender, porque Satanás siempre se maneja de la misma forma. Y yo veía y empezamos a hablar, empezamos a reprender, y ese corazón estaba triste. Ese corazón de nene estaba aislado, me rompió el corazón humano. Pero tenía que tener ese corazón de niño y creerle a la palabra de Dios y hablarle lo espiritual a lo espiritual. Mientras nosotros a veces hacemos actividades, movimientos, y nos movemos en los campos naturales, hacemos juntadas, leemos la palabra, pero si empezamos a manejar y a caminar en el campo espiritual y a tener este corazón, vamos a entender lo que se está moviendo. No sé si me van entendiendo, hermano, lo que estamos haciendo. Y las batallas
que estamos enfrentando y las que vamos a enfrentar se batallan en el campo espiritual. Hay cosas que en el campo natural, pues como el médico, por eso hay profesionales que no pueden, pero si no entendemos lo espiritual, y muchas veces hoy estamos siendo vencidos en lo espiritual, porque queremos manejarnos naturalmente en lo espiritual. Queremos tomar herramientas de lo natural para lo espiritual y son completamente distintas. Dice, esta pelea no es con armas naturales, sino con mi espíritu. Ahora, para poder tomar esas armas espirituales, tenemos que tener un corazón de niño, porque el corazón del niño es el que nos hace entender y comprender y utilizar para esto. Ahora vamos a buscar rápidamente en su palabra. Lucas capítulo 18, versículo 15. Lucas capítulo 18, versículo 15 y 17. Lucas capítulo 18, versículo 15 y 17. Dice así la palabra de Dios. Traían a los niños para que los tocase, lo cual, viendo a los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamó y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y acá está lo que el corazón de niño. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué esta mañana Dios nos está hablando que tenemos que tener un corazón de niño? ¿Por qué el Señor Jesús, cuando iba a los niños a interrumpir para los discípulos, dijo, no se lo impida? Porque si ustedes, y puso un niño en el medio, si ustedes no entienden el reino, no entienden lo espiritual, como un corazón de niño, como este niño que quiere venir a mí, no van a empezar a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque el niño, y los que graban a los niños me van a entender, no están infectados, no tienen un corazón orgulloso. El niño es simple, te dice lo que piensa. No te anda con mentira, no te anda con revés, no te anda con falsedad. Cuando acompaño a Valeria a buscar los chicos de la escuela bíblica, me encanta la táctica que hace ella, lo quiero aprender para buscar. Va a buscar a los chicos y le dice a los chicos, vamos a la escuelita, y si todas las cabecitas se salen y empiezan a ver. Y le dice, vamos a la escuelita. Y le ve cuando ¿querés ir a la escuelita? Porque si no querés, te quedás. Si vas, te vas a sentar, le vas a prestar atención, me vas a escuchar, vení. Pero si no, no vengas. ¡Wow! Pero el chico dice, simple. No es que, vení, vamos, no, por favor, te llamo por teléfono, te invito, te dejo. No. ¿Querés venir? Vení. Si no querés venir, quédate en casa. Pero no vengamos a estar. ¡Wow! Y los chiquitos dicen, yo quiero ir. Y uno ve que vienen. Y vienen porque quieren venir. Y había un chico que dijo, no quiero venir. Y decía, vamos, no quiero venir. ¿Listo? ¿No quiero venir? No quiero venir. La otra oportunidad que fuimos de vuelta, lo vi de vuelta, chico. Dije, no, que venir. Le digo, vamos a la escuela bíblica, yo quiero ir hoy. Y vino, y en ese momento dice, no, dice, Valeria, yo la vez que no va a venir de la visita. La gente no va a venir. No, le puso en su corazón. Él dijo que venir. Y vino y se sentó y disfrutó la reunión. Ahora, quiero tocar con esto. Ellos son sinceros. Por eso, para poder entender y comprender el reino de Dios,
corazón obstinado, orgulloso, que cuando viene el está comandando, decimos que estamos bien y estamos bien. Un corazón de quién sos para contar todo. Y cuando uno tiene un corazón de niño, de chico, sabe que Dios le va a conceder, porque tiene un corazón de niño. No sé si van a entender lo que se va a decir mañana. Que para poder ver el reino de Dios, dice que no, vamos a leer de vuelta el versículo, dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si no hacemos como estos niños que realmente aceptamos y entendemos la palabra de Dios, no vamos a ver este campo espiritual. Porque los niños cuando escuchan lo más uno ve cómo escucha con atención. ¿Y cómo saben? Estaban en el grupo de los adolescentes. Le dice la maestra: busquen sinfonía, la hacen buscar los chicos. Que si yo le digo sinfonía, usted dice: ¿y quién es que canta eso? O sea, de eso buscar sinfonía, y buscaba y encontraba una sinfonía. Yo decía: ¿quién es ese? Y voy a decir: los chicos tienen un corazón, los jóvenes tienen un corazón donde están tan sanos de muchas cosas que absorben lo espiritual. Ahora, cuando van creciendo, van llevando un montón de cargas, un montón de situaciones, un montón de problemas, donde ese corazón se va a empezar por la herida, por los engaños, por las frustraciones, por las traiciones. Ese corazón se va a endurecer. Y cuando nuestro corazón se va endureciendo, nos está privando de poder relacionarnos, porque para poder relacionarnos con lo espiritual, tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que tener un corazón sabiendo que el que busca halla, el que golpea se le abrirá. El saber que si el Señor nos está hablando y mostrando y diciendo: yo voy a esperar de algo del Señor, porque sé que Él va a responder. Pero cuando estamos en lo natural, en un corazón duro, enojado, herido, no perdonamos, un corazón infectado, esas cosas, por eso en los grupos pequeños que se están arrancando, estamos viendo qué cosas son las que nos están infectando y nos están apartando de lo espiritual. Cosas seculares, normales, falta de perdón, películas, situaciones que nosotros hacemos que nos están impidiendo. Por eso, en esta mañana, el Señor quiere que vos y yo podamos recibir, que vos y yo podamos tener ese corazón de niño para poder entrar en el campo espiritual y batallar en el campo espiritual y tener la victoria. Porque cuando estamos caminando en la parte natural, tenemos derrota. Cuando empezamos a manejarnos y a actuar nosotros nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras aflicciones, y lo queremos resolver en el campo natural, seguramente vamos a fracasar. Pero cuando estamos nosotros, y esta mañana Dios nos quiere hablar, que las situaciones que estamos pasando, que estamos atravesando, tenemos que llevarlo al campo espiritual y resolverlo en lo espiritual. Porque si lo resolvemos en lo espiritual, vamos a ver esta historia para entender esto. Busquen el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a ver qué es cuando nos manejamos en lo natural y cuando nos manejamos en lo espiritual. Lucas, capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Pero el día comenzó a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a la aldea y campo alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, o sea, Jesús les dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que
Lo natural era que cuánta gente se le había acercado a Jesús. Y era tanta cantidad, sobre todo contando a los hombres, si te imaginas las mujeres y los niños que vean, la cantidad de multitud, dice, y se estaba declinando el día, estaba haciéndose de noche, y dice, como dice, maestro, dejemos que se vayan a su casa, que vayan a comprar. Porque claro, en lo natural, en el campo natural, y resolver esa situación era imposible. No alcanzaría ni supermercado chino, ni ningún otro supermercado por ahí, para poder alcanzar a traerle alimento a tanta cantidad de personas. Había una situación, pero esa situación empezaron a razonar en lo natural. Y Jesús, que Él está continuamente en lo espiritual, le dice, denle vosotros de comer. Claro, los discípulos están pensando en lo natural, en ese corazón no de niños, sino ese corazón humano, razonable, como, maestro, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo no va a alcanzar a gente de los carritos para traerlo? Pero Jesús estaba hablando de lo espiritual. Solamente dice, tenemos un poquito de, dice, tenemos 5 panes y dos pescados. Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos en un problema, una situación, y nos encontramos queriendo resolver lo natural? Y vemos que estamos acarreando un problema, una adversidad, una enfermedad, y no salimos. ¿Por qué? Porque queremos resolver en lo natural y no en lo espiritual. Y nos pasa como los discípulos cuando le trajeron a este niño que no sabía qué hacer, porque su corazón todavía era pensar y razonar en lo natural, cuando Dios nos llama que hagamos en lo espiritual. Busquen el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 a 6. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Esta es una historia parecida. Muchos dicen que era otra historia, otros dicen que es la misma, porque hay cosas que acá se ven y en la otra no se dicen. Es parecida, pero viene a la enseñanza de esta mañana. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Habla de una multitud que había que dar de comer. Ahora, ¿quién le hace la pregunta? Jesús. Pero Jesús, ¿por qué se le dijo a Felipe? Porque Jesús estaba probando, estaba viendo cómo resolvía esta situación parecida a la anterior, diciendo, tenemos este problema, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Aunque dice, pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. Muchas situaciones Dios nos pone diciendo, bueno, esta es la circunstancia, este es el problema, esta es la necesidad, ¿cómo lo resolvemos? Y nosotros queremos decir, ¿y cómo resuelvo esto, esta situación? Y nos afanamos, nos ponemos mal porque estamos razonando en el campo natural, queremos resolver lo espiritual, la parte natural. Cuando Jesús dice, yo tengo la respuesta. Él ya sabía cómo iba a ser. Es que Jesús siempre tiene la respuesta. Es que todo lo que Jesús, y eso lo hemos visto antes, todo lo que Jesús toca, lo transforma, lo cambia. Lo que para vos y para mí no es nada, en la mano del Señor es un montón. Tu problema que hoy tenés, que lo querés resolver naturalmente, no podés, y parece, ¿qué vamos a hacer con esto? Dios dice, yo sé, no vas a salir de esto, porque yo tengo la respuesta. Jesús hace lo mismo con nosotros, como hizo con Felipe. Nos pone las personas y las necesidades. A mí me puso esta hermana,
adversidades que cada uno de nosotros vamos a enfrentar, lo podemos caminar en la parte natural o en la parte espiritual. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a las adversidades, los problemas, las situaciones, las crisis, todo lo que sea, en lo natural, seguramente nos va a pasar como estos discípulos confiaron, Señor, no tengo la herramienta. Claro que tengo la herramienta. Porque esto se desata o se desarma en lo espiritual. Cuando actuamos en la dimensión espiritual, nos quedamos tranquilos porque sabemos que Jesús ya tiene la solución. Cuando uno tiene un corazón de niño, yo sé que mi papá me va a resolver muchas situaciones y problemáticas que se me enfrentaron, que en lo natural me desesperaba, era difícil. Pero yo no tenía un corazón de niño, yo sabía que Él me iba a dar la respuesta. Yo sabía que de Él iba a haber una salida. Por eso es necesario que vos y yo tengamos un corazón de niño, ese corazón que cree que el Padre lo puede todo. Ese corazón de niño, sin ser infectado, sin ver, saber que papá y mamá cuidan por nosotros. Ahora nosotros, con Dios, tenemos ese corazón de niño. Estamos creciendo. ¿Por qué? Porque si vos y yo no tenemos este corazón de niño y no le creemos lo que dice la palabra de Dios, muchas cosas no vamos a ver. El que quiera ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en nuestra vida, tenemos que tener un corazón de niño. Creer lo que dice la palabra y esperar. Saber que Jesús tiene la salida a todas las pruebas, a todas las circunstancias. Creerle a Dios. Vamos a seguir la historia de Lucas, la historia del principio. Sigamos con la historia de Lucas, capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Así que lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Lo importante de estos discípulos era no obedientes. Tener un corazón de niño es un corazón en la obediencia y la bendición, venimos diciendo siempre. Ahora, cuando él tiene un corazón de niño, ese corazón obediente de Dios, y hacemos caso a lo que, porque acuérdense que le dice Jesús a Felipe en la otra historia, ¿qué hacemos? Cuando Jesús sabía ya qué es lo que iba a hacer. Ahora, cuando vos tenés un corazón de niño y estamos enfrentando los problemas, somos obedientes a la palabra de Dios. Hay palabras de Dios que nos manda el Señor y no la entendemos, nos parece difícil, pero tenemos que ser obedientes. Aunque parezca una locura, pero si vos querés empezar a experimentar en el campo espiritual, tenés que tener un corazón de niño y creer a Dios todo. Creer a Dios que estamos en una guerra espiritual. Saber que Satanás y los demonios están alrededor y quieren tumbar, desarmar familias, destruir hogares, destruir jóvenes. Ahora, si vos tenés un corazón de niño, no podés ver ese plano espiritual. Lo único que ve es el adicto, el único que ve es el borracho, el único que podés ver es el violento, el único que podés ver es el abusador. Eso es natural. Pero cuando vos tenés un corazón de niño y empezamos a ver en lo espiritual, empezás a ver atrás de esas vidas destruidas, de esas vidas que están haciendo dolor a otras personas, vos ves que son hombres y mujeres que necesitan de Cristo. Vos ves que hay espíritus que están enemigos atormentando su cabeza. Hasta cuando vos empezás a tener un corazón de niño y observar a ver que en tu casa hay una influencia que está perturbando tu familia. Va a haber una relación que está alejándote de las cosas de Dios. Pero para poder ver esto, tenemos que ser obedientes y tenemos que pedir al Señor que nos dé un corazón de niño, un corazón de empezar a entender y a creer que esto no es algo de ficción. No estamos hablando de una serie de astronautas que salió ahora nuevo. Esto es real, hermano.
Ahora el enemigo quiere que vos creas que no es verdad. Entonces en tu vida y en mi vida hace un desastre. Ahora cuando vos y yo tenemos un corazón de niño y entendemos y comprendemos esta dimensión espiritual y empezamos a atacar con armas espirituales, no caemos en las trampas del enemigo. No, nuestra familia no cae en las artimañas del enemigo. Y dice que Jesús le dio las órdenes y ellos hicieron como Jesús le había dicho. Y dice el versículo 16, dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantaron los ojos al cielo, lo bendijo y lo partió. Y dio a su discípulo para que lo pusiera delante de la gente. Jesús le dice, dame. ¿Qué tenés ahí? Maestro, 5 panes y 2 peces. Dámelo. Y hay algo que es algo espiritual. Porque esto que hoy te está entristeciendo, esto que hoy te está doliendo, eso que vos hace algo que no encontrás salida en tu mano, no es nada. Pero lo que no es nada para vos, para Dios es mucho. Yo no sé con qué lo que hoy está en tu mano, no sé cuál es el problema, la adversidad, cuál es el conflicto, cuál es la circunstancia difícil, que vos no podés resolver, pero vos no podés resolver. Pero cuando eso se lo damos al Señor, lo que nosotros no podemos hacer, Él lo transforma. Lo inútil que nosotros podemos querer pensar o hacer es útil en la mano del Señor. Por eso dice, y tomando los 5 panes, que no era nada, pero para Dios es un montón, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Dios quiere que en esta mañana vos y yo le demos al Señor qué es lo que no podemos resolver. Salud, trabajo, economía, no sé, qué es lo que estás resolviendo, qué es el conflicto que en esta mañana hoy estás pasando. Un hijo o una hija con adicción. En esta mañana el Señor nos está pidiendo que vos y yo se lo demos en su mano. Que para nosotros no es nada, pero lo puede transformar. Ahora, cuando Dios le dio eso a los discípulos, ¿qué le dijo? Vayan y denle de comer a la multitud. Los discípulos tuvieron que obedecer por fe. Ellos salieron con la canasta, sabiendo que lo que tenía ahí no era nada. Pero si ellos tenían un corazón de niño y sabían que Jesús algo, la respuesta iba a venir, ellos caminaban por fe. Y muchas cosas a veces no suceden porque al no tener un corazón de niño no caminamos por fe. Porque muchas cosas no practicamos o no las ejercemos en el campo espiritual porque nuestro corazón está contaminado, endurecido, no las experimentamos. Yo muchas de estas cosas que hoy estoy experimentando, que estoy en el campo espiritual, me era difícil entender. No quería hacer el ridículo. Ese era el campo natural. Pero cuando empecé a tener el corazón de niño y a creerle al Señor, me empecé a meter en el campo espiritual y empezar a saber cómo batallar en ese campo espiritual. Y Dios me sorprende día a día. Dios me da la sabiduría de no ser engañado por el enemigo. Y una vez que el Señor te abre los ojos y caminamos por fe, una vez que Dios te resuelve tu situación, que el Señor te da la explicación, nos manda que vayamos a dar de comer. Como dijo, den ustedes de comer. ¿Saben afuera cuántas personas hay que están batallando? ¿Cuántos niños hay que están sufriendo? ¿Cuántos jóvenes hay que están padeciendo? Y Dios dice, ustedes deben de comer. Salgan ustedes, iglesia, al campo espiritual
Y el último versículo, el versículo 17, dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 setas de pedazos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró. O sea, de 5, de nada, en abundancia. Yo creo en este Dios. Yo le creo a un Dios que de la nada hace un montón. Yo soy un niño con ese corazón que le creo a la palabra de Dios. Y lo que hoy en esta mañana nos enseñó, que si no tenemos un corazón de niño, si no aceptamos el reino como un niño, como la secta, esperando de Él recibir, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que cuando empezaron a repartir, dice que comieron y se satisfacieron todo. Eso me encantó. ¿Por qué? Porque todos nosotros cuando venimos al Señor venimos con hambre. Entonces, y cuando vos tenés un corazón de niño y venís a recibir, te vas satisfecho. Ahora, cuando tenés un corazón que no tenés un corazón de niño, sino un corazón donde hay otros pensamientos, entras y salís de la congregación y te perdés de lo espiritual. Te fuiste con la misma sed y con la misma hambre. Dijiste: acá no pasó nada. Claro que no pasó nada. Porque no estaba en el campo espiritual. Porque cuando uno está en el campo espiritual, cuando uno tiene un corazón de niño y absorbe lo que Dios nos habla y lo dice amén, lo acepto y camino en fe, te vas satisfecho. Te lleva, porque el Señor dice que busca haya, que volverse de abrirá. Y no solamente Dios satisfació la necesidad de los discípulos, sino que los discípulos, a través de Jesús, pudo satisfacer la necesidad de la gente. Vos y yo venimos con sed y hambre de Dios. Venimos con problemas, con situaciones difíciles. Dios escucha tu necesidad. Dios escucha tu necesidad. Dios va a satisfacer ese problema, esa angustia que hay en tu corazón y en mi corazón. Ahora, cuando Él satisface, cuando Él te llena de tu espíritu, nos manda que vayamos a replicar su palabra. Por eso, cuando uno es en el campo espiritual como niño, no se puede quedar quieto, no se queda comiendo, sino que agarra lo que recibió y lo comparte. Es como dijo el discípulo: ¿cómo puedo callar esto? ¿Cómo le impedían que predique? ¿Cómo podemos negar lo que hemos visto y escuchado? ¿Cómo puedo dejar de decir? Porque cuando uno está en el campo espiritual, algo que te sació, algo que te está elevando a su presencia, no te quedas con un corazón egoísta para vos solo, sino ves que alguien está con hambre y con sed. Y cuando te encontrás con una persona que venga con una necesidad, te va a dar y le va a decir: no tengo plata ni oro, pero sé que lo que tengo para vos es darte lo que necesitas. Porque humanamente vamos a querer sacarnos de encima, dándole una plata, dándole una ropa, que no está mal, pero sacarlo de encima. Pero cuando vos y yo tenemos un corazón de niño y empezamos a hablar lo espiritual, sabemos que atrás de esa necesidad hay una vida vacía. Y que esa vida vacía va a seguir siendo vacía si no tenés Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aquel que nos amó